pregunta de hoy es si hay diferentes astrologías. Como en el tarot, que hay diferentes tarots, pues si hay diferentes astrologías. Sí y no. A ver, sí, claro. Pero en cuanto a presentación. La astrología sería el estudio del efecto que hacen los planetas en el ser humano. Fijaos, los planetas en el ser humano. ¿Vale? Y esto empezó ya hace miles de años, es algo muy antiguo, de hecho, que se sepa, es la ciencia más antigua de todas. Lo que es cierto primero es que ha habido diferentes civilizaciones en el mundo que han ido descubriendo por su parte, independientemente, la astrología. Entonces existe la astrología maya, la astrología china, la astrología hindú, la astrología occidental. Estas cuatro, digamos que serían las principales. Hay algunas que son muy poco conocidas. La astrología maya, de lo que se conoce, es poquísimo. Suficiente como para que no sirva para interpretar, por mucho que digan. Se ha inventado bastante y hay gente que ha especulado, etcétera, pero en realidad para hacer lo que se llamaría una interpretación de carta astral bien hecha, profunda, no sirve. No. Lo que sabemos, no digo que no sirviera, ni mucho menos. Digo que lo que se conoce hoy día todavía, lo que queda, no es suficiente. Sí, te dan unas nociones, pero bueno, vale. Luego está la astrología china, la hindú. La hindú es quizás la otra más conocida, o la astrología védica, que le llaman, ¿no? Bueno, es una quizás de las más antiguas, no la más antigua, porque la occidental nació más o menos por la misma época, solo que aquí. Bueno, no aquí, en Pineda, donde vivo yo, en Occidente. En el Medio Oriente, que le llamamos, es donde nació realmente, pues es parecida en cuanto a antigüedad, pero siguió caminos diferentes, ¿vale? Y entonces, actualmente, lo poco que yo sé de esa astrología, porque no he querido estudiarla, ¿vale?, es bastante más compleja, complicada, realmente, que la astrología occidental, y mucho más determinista. De alguna manera te dicen hasta el día que vas a morir, como quien dice. Lo poco que he visto, insisto, no quiero tampoco criticarla, es lo que vi, pero vamos, cuando la empecé a estudiar al principio, para saber un poco de todo, que es lo que me gusta a mí, ya me di cuenta que no iba por ese camino, que no me gustaba y que la dejé, ¿vale? Por lo tanto, no voy a decir el que sea que la conozca bien, sí, practicando, pero me parece perfecto, ¿vale? Y luego, dentro de la astrología occidental, que de hecho es de eso sobre lo que me estaba preguntando, a lo que he querido dar una visión más global, ¿no? Sobre la astrología occidental, han habido diferencias que se han ido afianzando a lo largo del siglo XIX y XX, ¿vale? Y entonces actualmente hay varias escuelas diferentes. Algunas son más predictivas, dedicadas a predecir qué va a pasar, qué va a pasarte. Y en cambio otras están basadas en la idea de que nosotros somos quien provoca lo que está pasando. No de una manera, digamos, consciente, evidentemente, pero que la causa está dentro de nosotros y nosotros podemos cambiar eso que está pasando o que puede ir pasando, ¿vale? Digamos, es más psicológica. Entonces hay las dos ramas, que llamaríamos la predictiva y la psicológica, y cada una tiene pequeñas variantes, hay diferentes variantes evidentemente, y la que yo uso es la que llamamos psicología astrológica del método Huber. Es la que de todas las que aprendí, las diferentes que fui aprendiendo, pues me gustó más porque era muy precisa y que además respondía a las preguntas que yo me hacía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué puedo hacer? O sea, ¿cómo soy yo? ¿Y qué puedo hacer para cambiar esa manera de ser, para mejorar mi vida, mi entorno, etcétera? Fijaos que de aquí no se deduce precisamente qué va a pasar, porque esto es un tema que no se habla, que no se trabaja en la psicología astrológica. No decimos qué va a pasar, no lo buscamos. Decimos qué puedo hacer yo para provocar o cambiar o mejorar, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que yo diferenciaría entre las psicologías astrológicas y las astrologías psicológicas y las que son predictivas o prediccionales o deterministas.
Estas no me interesan para nada, no tienen que ver con lo que yo creo que es cierto, que funciona, pero que sí que funcionan, realmente. Si a mí me dicen, bueno, a mí no, pero si un astrólogo determinista de estos le dice a alguien, vas a tener un accidente en tal día, normalmente ocurre. Lo que no se dan cuenta es que la mente puede provocarlo inconscientemente. Pero bueno, entonces, ¿hay muchas astrologías? Bueno, en realidad astrología hay una, con algunas diferencias, pero algunas diferencias que son bastante importantes. Diferencias suficientes como para no poder usar un sistema y otro mezclándolo, porque entonces lo que sale es un pastiche que no hay quien lo entienda. Tienes que decidir, si estás estudiando o buscando astrologías, cuál ves la que más te llega al corazón a ti, la que más te interesa, y seguir esa. Yo personalmente te recomiendo la psicología astrológica del método Huber, lógicamente, porque es la que yo uso, pero sinceramente es la única, y que conste que tengo ahora 62 años, empecé a los 16 con astrología, y me he pateado un montón de sistemas diferentes de astrología. Ya digo que la astrología védica, la maya, la china no, pero de las otras de por aquí sí, y ninguna me convencía hasta que encontré esta, y yo sigo con esta. Pero todas son válidas, que quede claro. La mía es la mejor. ¿Vale? Bien, si tienes preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.